Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina, una institución creada para servirle al prójimo más carenciado. Enfrentar una enfermedad catastrófica como es el cáncer en una familia rural, pobre, sin activos, es una tragedia, una verdadera tragedia. Pero esta institución, donde hay gente que está involucrada en su dirección, es gente con una formación cristiana extraordinaria. Y eso es una garantía de que los apoyos que reciben, los dineros, los bienes que reciben, están en manos no pecaminosas, libres de advertencia. Y siempre sostengo eso porque conozco bien, muy bien, quiénes regentan esa institución en Villa González. Gente de familias honorabilísimas, tengo que decirlo y confesarlas. Por tanto, el que pone su caridad en esas manos, las pone en manos seguras, manos nobles. Apóyenlo. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Las manos de Dios, los salesianos de la Iglesia Católica cuidan de esa institución. Formar jóvenes en alto riesgo. Un esfuerzo extraordinario. Y eso necesita recursos. Hay que apoyar esa labor extraordinaria de los salesianos, que son verdaderos polinizadores, como yo he dicho. Hay que apoyarle. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, el Banco Central anuncia
que el índice de precio al consumidor tuvo un desempeño bien en enero, porque cuando hablamos de 0.39, menos de 0,5%, son cifras bajas, no hay duda. Ese fue el índice de precio al consumidor. El índice de inflación, 0.39% en enero del 2024. Resultado con el cual la inflación interanual medida desde enero de 2023 a enero de 2024 exhibe un desempeño de 3.52%, rebajando 393 puntos desde aquel 7.24%, señores, que estuvo en enero del 2023. Quiere decir que con ese desempeño, si siguen las cosas, la inflación estará por debajo de los niveles que se ha propuesto el Banco Central, de 4 más o menos 1. Porque está en 3.50 y algo, 3.52, 3.57, no recuerdo en cuánto está la inflación, pero vamos a ver en cuánto fue medida la inflación. Está en 3.32%. Oiga eso. Es decir que esos números ayudan al buen desempeño. Ojalá eso pueda seguir bajando para que la inflación, que ya a esos niveles debe sentirse la presión hacia la baja, porque todavía están altos los productos. La gente aquí se resiste a bajar porque no es fácil. Eso, los productores, pero más que los productores, casi los manufactureros, porque los manufactureros producen, tienen que traer la materia prima con dólares y entonces sobreestiman los dólares y hacen muchísima diablura para tratar de justificar sus alzas. Pero los productores agropecuarios muchas veces también, no solamente la intermediación, los comercializadores o intermediarios, porque no es un estigma ser intermediario. Ningún sistema productivo en el mundo puede prescindir de los intermediarios. Son necesarios. Lo que pasa es que el intermediario agiotista es dañino, indiscutiblemente. Pero ¿cómo se mejora el intermediario, ya ampliando un poco el concepto? ¿Cómo se mejora que el intermediario agiotista sea lo menos dañino? Con la buena información de precios. Es decir, que el productor sepa a cómo vende el intermediario, cuáles son los movimientos que tiene el producto, y busque defensa con la información. La información de precios es muy importante, la comunicación. Eso por un lado. Pero hay una intermediación muchas veces atada a dinero que ponen los intermediarios para conseguir las cosechas y que se la dejen a ellos, compran a la flor. Hay muchísima diablura que la gente no la sabe y entonces esas cosas no es que dañan el mercado, sino que distorsionan el mercado. Esa es una verdad. Pero los productores agropecuarios, si la producción es baja, los precios no van a bajar. Dígame usted este plátano ahora, con este frío que está haciendo, que yo había dicho en noviembre o por allá, en octubre o noviembre, decíamos nosotros, miren, con estos frentes fríos que se están anunciando, que va a haber una serie de frentes fríos en diciembre y no sabíamos que se iba a prolongar hasta febrero y enero. Las dificultades para el plátano serán mayores, el plátano va a estar más caro, porque imagínense, los cortes se tienen que espaciar más, porque es que la planta no, como dicen, se dice en lenguaje vulgar o coloquial, no cuaja con el frío.
demasiado frío. Y las cosas aquí, la temperatura está muy fría, no hay duda de ello. Todos los productores agropecuarios tienen que producir más, porque yo creo que estamos con bajos niveles de producción, porque si es como una agricultura creciendo 2.6 o 2.5, eso es muy bajo. Y en agricultura, cuando los crecimientos son bajos, es porque la producción está baja. Yo hablé aquí de que el Banco Agrícola anda descapitalizado, ahí no hay dinero, porque una política populista, no pensada y reflexiva, llevó a la quiebra o ha tenido al banco en una posición desventajosa porque lo ha descapitalizado prestando dinero a tasa cero. Imagínense los costos operativos del banco, ¿cómo los cubre? Porque el dinero tiene un costo también, el banco debe tener líneas de crédito, no sé quién, si el gobierno lo pasa, o el Banco de Reserva, o el Banco Central, no sé. El asunto es que hay una situación incómoda para el campo y la producción agropecuaria se va a resistir. Entonces, si se resiste la producción agropecuaria, los precios van a estar más altos, los precios de los alimentos, por lo menos de ese tipo de alimentos que vienen sin proceso de valor agregado, frutas, etcétera, víveres, la situación cereales, la situación sumamente incómoda, difícil, y los productos cárnicos y lácteos muy caros, y la gente se resiente con ellos. Una política de sostener al Banco Agrícola, como yo decía, es una situación muy difícil. Las sucursales del banco están que parecen funerarias. Eso es lo que se me ha informado. Y es penoso que pase eso. Incluso yo cité ese caso de Perú, que el señor Fujimori quiso ganarse, diríamos, esas etnias atrapadas en la pobreza más abyecta, esas etnias indígenas de los Andes peruanos, en el área andina de Perú. Esa área, hay una área que le llaman el trapecio andino, un área donde se concentra mucha población indígena muy pobre, desatendida totalmente. Fujimori quiso hacerle llegar recursos frescos para que aumentaran la producción y la producción de comida, y eso le garantizaba más, mejor alimentación y mejor ingreso a las poblaciones indígenas. Entonces puso tasa cero en el trapecio andino. Pero aquello llevó al Banco Agrícola, ese banco de fomento en Perú lo llevó prácticamente a la ruina. Entonces hubo que parar el programa. No se podía sostener porque iba a quebrar totalmente al banco. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque el gobierno vino en forma irreflexiva, el presidente no sabe de eso y no tiene quien le asesore. Y él buscando la forma de posicionar su nombre y llevar su nombre con este personalismo que tenían o tienen sus aláteres, haciéndolo ver como el hombre mejor dotado de la República. Nadie le supera, es el líder extraordinario, el presidente Abinader, y entonces póngale 5.000 millones de tasa cero. Bien. Mande 5.000 millones para asistir a los productores afectados por los ciclones. Muy bien. Y entonces, ¿y el Banco Agrícola? Ahí anda la deriva, y los productores hoy, los buenos clientes del banco con bajas tasas de morosidad, no tienen acceso al crédito. No hay dinero. Una verdadera tragedia para la producción agropecuaria, que necesita mantener niveles altos de producción para que ayuden al mejoramiento de la riqueza del Producto Interno Bruto y que crezca el Producto Interno Bruto con niveles adecuados, aceptados, y además que presione a la baja los productos alimenticios y presione a la baja también ese índice de precio al consumidor, definitivamente. Bueno, los precios, el café, porque voy a dejar el cacao para último. El café 190,48, muy bien, pero ahí
Nos favorece que tenemos algunos nichos, como ya yo he señalado otras veces aquí, que nos garantizan buen precio, pero muy baja cantidad. Lo cuantitativo es penoso, yo diría, pero lo cualitativo es bueno porque son mercados exigentes y nosotros podemos entrar a esos mercados con los cafés especiales y más con ese aroma, con ese inconfundible aroma del café dominicano. Esa es la verdad. Entonces, el azúcar 23,83, el petróleo 73,86, el oro 2.049 la onza y el cacao 5.427 dólares la tonelada. Es decir, 5.427, señores, ya esos son números históricos, 5.000, pero esto va para 6.000 dólares. Ojalá la prudencia, la buena fe de los productores y que los comercializadores y exportadores al mismo tiempo, que son una especie de bancos agrarios porque le facilitan crédito a los productores, puedan subsistir, manejar esta situación, porque hoy se necesitan muchos capitales para hacerle frente a estas alzas tan, no voy a decir desproporcionadas, porque todo lo que sea en beneficio de los productores tenemos que saludarla, pero la verdad que son precios que ya ponen en peligro la capacidad de negocio de los propios exportadores, que son quienes le dan un soporte especial a ese cultivo, definitivamente. Ojalá las cosas se puedan manejar con el temple, la capacidad, creo que la hay de más, porque ese es un sector muy viejo del país y un sector que ya tiene una cultura de comercio y de producción y de qué sé yo, de manejo de ese cultivo. Ojalá puedan los grupos que intervienen allí ponerse de acuerdo, que los productores no quieran buscar ventaja vendiéndole a aquel y que se cree una guerra de precios allí, que al final lo que trae son productos malos, comienzan a cosechar a destiempo, el cacao no madura bien, el cacao no seca bien, el cacao no se fermenta bien, pierde calidad, el que exporta pierde puntos y eso es terrible. Terrible. Hay que tener cuidado con esas cosas, como hemos dicho otras veces. Bueno, entonces, además, el Banco Central anunció también, tengo que decir esto, si es tan amable mi amigo Eric que me pueda poner la imagen de la papeleta de 100 pesos nueva que el banco ha emitido, el Banco Central, que es una emisión de billetes de 100 pesos, ahí están. Para que ustedes puedan observar, esa papeleta no tiene, me imagino que la variación es mínima, más nueva deben ser. Circularán los billetes de 100 pesos, van a circular, dice el banco, año 2023. Estos billetes se ordenó mediante la licitación pública internacional en mayo de 2023. Contienen las mismas características de seguridad de los billetes de 100 pesos actualmente en circulación, los cuales mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas. Es decir, que no hay diferencia con las papeletas de 100 pesos. Lo único que estas se van a ver más nuevas. Pero no tengan temor en adquirir esas nuevas papeletas de 100 pesos, recibirlas porque son de curso legal, emitida por el Banco Central de la República Dominicana. Bueno, yo vi una nota hoy de la ex primera dama haitiana, doña Michelle Duvalier, porque era la esposa de Baby Doc. Esa señora publicó una nota que me llamó la atención. Y yo quisiera, si Eri es tan amable, que está ahí una nota que yo la quiero poner,
que las vean los amabilísimos televidentes. Ella escribió ese post de la policía haitiana con respecto a los desórdenes que hubo en Haití ayer, porque con el asunto este diríamos el vencimiento del periodo para el cual fue cogido el expresidente Moïse, asesinado presidente Moïse, que el periodo lo debía terminar el señor Ariel Henry, lo que no hicieron con Balaguer en el 62, que los cívicos se desesperaron y no querían esperar que Balaguer terminara el periodo, que terminaba el 27 de febrero del 62. Y bueno, derrocaron a Balaguer antes, faltando días para completar el periodo, el 27 de febrero, pero era duro oír a Balaguer en ese discurso despidiéndose de esa transición difícil que tuvo el que hacer con la muerte de Trujillo y apaciguar todos aquellos furores y compartir el poder con esos cívicos, todos enemigos de él. Es decir, Balaguer cercado, no era un Balaguer de que, ¿cómo se dice? Rodeado, no, cercado. Y no le permitieron terminar el periodo. En Haití, por lo menos, este señor ha cumplido el periodo. Pero vamos a una breve pausa para leer la opinión de la ex primera dama Michelle Duvalier de Haití. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, la señora Duvalier, ella se refiere en esa nota que puso ahí de la policía haitiana, diciendo que
es raro como lo fácil que se desempeñó la policía haitiana contra aquel remolino, la ebriedad callejera que hubo ayer en Haití. No sabemos si hoy estará en lo mismo, pero ayer, con motivo del 7 de febrero, el vencimiento, como decía anteriormente, del periodo. Y ella dice que la policía a batonazo, a palos, gases lacrimógenos, balas, hubo 6 muertos. Bueno, que la policía enfrentó esa ebriedad, todo ese remolino callejero que pone en peligro la vida y las propiedades en Haití. Todo el mundo sabe el problema gravísimo en que está Haití. Entonces ella dice que cómo es posible que entonces esa misma policía tan efectiva y que además pudo desplazarse por todo el territorio nacional, en Hinche, en Puerto Príncipe, en Pentionville, en todo Haití, se desempeñó la policía y matando a 6 personas y enfrentando a unos policías especiales de medio ambiente y cosas de esto. Y toda esa efervescencia callejera. Bien, sin embargo, con las pandillas no se ve lo mismo. Con la pandilla del chorizo, por ejemplo, el choricien. Entonces ella señala con una banderita de USA, de Estados Unidos, dice como si Estados Unidos está también como consciente de eso. ¿Y qué pasa? Si son órdenes de Washington que viene a la policía que actúe contra ese vandalismo, pero el otro vandalismo de la pandilla no actúa la policía, siendo tan efectiva como fue la policía. A mí me llamó la atención esa nota porque esa señora, ella conoce a Haití, pues ella es haitiana, pero al mismo tiempo era la primera dama, la mujer de Baby Doc. Y esos Duvalier fueron gente muy... Eso sí es verdad que conocían Haití, eso sí supieron manejarse en Haití. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Por qué Haití no? ¿Dónde está Aristide? Porque ese es el hombre clave. Yo creo que ahí en Haití, el hombre clave que queda ahí es Aristide. Porque Aristide es un líder, fue un líder allí, un líder de masa, la balada. Entonces, si Aristide convoca o habla, no es verdad que donde hable Aristide va a hablar de que Philippe, porque Philippe fue uno de los que lo derrocó, es verdad. Pero eran circunstancias especiales, pero a la hora de convocar gente para la calle, Aristide tiene esa voz firme, pero parece que Aristide perdió el habla. O ese señor es tan rico, se hizo tan rico con los drogadictos y con todo ese desorden que ha pasado por Haití. Delincuentes esos haitianos todos. Parece que el hombre se olvidó de Haití, se retiró de todas las actividades políticas porque el hombre no se menciona. Esa es la verdad. Tití no se menciona. Yo creo que es así que le dice. Tití, óigale el nombre a ese caballero. Tití. Bueno, pero de todas formas, yo dije aquí hace mucho, digo, señores, Ariel Henry es el primer bandido que hay en Haití, se llama Ariel Henry, el primer ministro, porque él, digo yo siempre, a raíz de esa crisis con nosotros, con el problema del canal del masacre, decíamos nosotros, esa irresponsabilidad de él, de hipócrita, cómo se salía del problema. No, yo no tengo control de eso. Esa gente está por allá y yo no tengo control. Y después, pues sí, él tenía control. Y entonces salió como un gallito de pelea. Es decir, que él no es más que un buen irresponsable, hipócrita, y un buen sinvergüenza, porque él es el que mantiene a Haití y está feliz con esas bandas, esas pandillas. Eso que dice la señora Duvalier indica que las pandillas son necesarias para Ariel Henry o para los americanos, porque los americanos le están dando apoyo. Vi que el embajador en Haití le da apoyo a Henry, la embajada norteamericana. Pero Enrique es el primero que quiere que ese desorden siga para no mandar elecciones, porque es lo que le interesa quedarse ahí, y Estados Unidos parece que le acomoda al tipo. Porque es posible que el tipo sea efectivo y le vean algunas habilidades o destrezas de jefe de Estado. Y entiende Estados Unidos que es mejor dejarlo a él ahí y no inventar con un filí un grupo de esos delincuentes que son peores, probablemente. O no probablemente, casi seguramente. Entonces,
Este señor, él es el que patrocina el caos, porque mientras existe el caos, no hay elecciones, y si no hay elecciones, él permanece en el poder. Y mientras más tiempo está en el poder, en Haití, el que ocupa el poder, aunque sea un mes, sale millonario, porque él se la busca por donde quiera. Por lo menos le puede conseguir con un narco pesado, colombiano o venezolano, qué sé yo, le envíe 19 barcos cargados de droga y él con su equipo que tiene ahí todavía de controles, puede generar riquezas o contrabando de otro tipo, pueden generar riquezas o concediendo contratos o concesiones mineras, quién sabe. En Haití hay muchísimas posibilidades de hacer dinero y ellos lo que necesitan es hacer dinero, no importa cómo. Son delincuentes, esa es la pura verdad. Bueno, en Estados Unidos hay que hablar de todo. Yo creo que hoy andamos con es un cóctel de problemas. El caso de Israel preocupa porque ver un Netanyahu que se resiste incluso al plan de paz que supuestamente ha planteado Hamas vía Qatar, pero uno sabe que los terroristas, cuando un terrorista actúa como decía Lenin, los terroristas, los de izquierda, Lenin decía, según se atribuye a él, que el comunista debe hundir la espada hasta donde pueda y lo más hondo que pueda hacer lo mejor si no encuentra resistencia, pero que si encuentra una resistencia y sabe que es una resistencia dura, debe echar para atrás, devolverse, esconderse y buscar la forma de evitar que venga el contrario y te avasalle o te mate, lo que sea. Entonces, esos grupos de Hamas, ellos liberarían a los rehenes, con la condición de que Israel entonces pare la guerra. Pero Israel sabe que si para la guerra, Hamas se fortalece de nuevo y va a tener que volver a la guerra en 5, 6 o 10 años o antes, como ha pasado siempre, porque eso es lo que hay ahí. Entonces volverán a construir los túneles, volverán a hacer de todo y a montar una estructura hostil a Israel. Y Netanyahu, yo creo que está actuando como un judío y no como un jefe de Estado, o como jefe del gobierno, porque creo que el presidente es el jefe de Estado, creo, en Israel, pero como jefe del gobierno de Israel y comandante de las Fuerzas Armadas, él está actuando como un judío y no como el jefe de Estado. ¿Por qué? Porque el judío sabe que tiene que exterminar el terrorismo de Hamas. Es decir, actuar como fue el caso de Líbano, que yo he citado tantas veces aquí, Paz para Galilea, aquella operación militar que lideró el general Ariel Sharon y que trajo muchos problemas a Israel, más luego por el problema de las matanzas que hubo, provocadas por la tolerancia israelí a que los cristianos masacraran a los musulmanes palestinos. Israel fue un acto mal, de venganza, muy mal. Entonces, parece que la solución que se quiere con Hamas en Gaza es la solución que pasó en Líbano, que la ULP tuvo que salir humillada. Todos los combatientes tuvieron que salir por un corredor, irse del Líbano, y eso es lo que quiere Israel, que se larguen de ahí esa gente de Hamas, porque el problema de ahí, de esta guerra, es que es una guerra con doble, ¿cómo diríamos? Hay un doble efecto, diríamos, en la guerra, o una razón doble de la guerra. Hamas no quiere un Estado para los gazatíes, pero Israel no quiere un Estado para los palestinos. O sea, son dos corrientes, dos caminos hay ahí también, o un cruce de caminos. Entonces, esta posición del presidente Netanyahu o del primer ministro Netanyahu es una posición radical judía,
no del jefe de un gobierno que tiene que buscar la forma de que liberen los rehenes, porque los familiares de los rehenes tienen una presión muy grande sobre el propio Netanyahu. Desde luego, Netanyahu se le importa que mueran los rehenes y él quiere vencer a los de Hamás, como actuando como un judío. Repito, no como el jefe del Estado, para cuidar de los ciudadanos y evitar que esta gente le maten a los rehenes, porque la muerte de esos rehenes es la muerte política del señor Netanyahu. Pero una derrota militar de Hamás, él se siente como un judío comprometido con su causa. Sumamente difícil eso, y para Estados Unidos, que es el que está en el medio, entonces se le complica, porque los israelíes no van a dar su brazo a torcer. Ellos van a querer sacar a Hamás de ahí, tienen que sacarlo, porque la verdad que si no lo sacan va a seguir el mismo problema. Dice Manuel Fermín, que no es especialista en la materia. Ahora, donde hay otro, no un cruce de caminos, sino dos caminos, es Donald Trump. Donald Trump es un hombre que actúa, muchas veces se le ve como si fuera un pandillero. Yo he dicho que es un dinamitero, pero es un pandillero, porque se apandilla con los grupos y con esos grupos de derecha radical, racista del Ku Klux Klan. Él lo tolera y lo aprecia. Donald Trump lleva dos caminos: el camino de la justicia y el camino electoral. Hoy vi que el periódico El Día trajo una relación del camino jurídico del señor Trump. Pero Trump, además de ser un negacionista con el asunto del clima, es un retardista. Es decir, el retardismo es tan malo como el negacionismo. Yo me voy a agregar el retardismo. ¿Por qué? Porque él se ha propuesto como único ya candidato, porque la Nikki Haley se desplomó, ya no va para parte. El Partido Republicano se ha convertido en un agente de Trump. Trump quiso retardar ese acuerdo porque ese acuerdo no le conviene a él. El acuerdo que ya se había llegado con los senadores republicanos y senadores demócratas, pero entonces él influyó para que muchos senadores republicanos echaran para atrás, igualmente algunos demócratas también, que no le conviene, parece, que se haga un arreglo migratorio, porque esa es su arma arrojadiza. Ese es el arma con la que está peleando Trump contra Biden, el asunto de las migraciones o de los inmigrantes. Pero está afectando a Ucrania y está afectando a Israel, y como él es tan amigo de Trump, de Putin, entonces Ucrania está ahora parada porque Estados Unidos no le puede dispensar la ayuda que le tienen, son 118 mil millones de dólares en ayuda a Israel, a Ucrania y para el control migratorio. Pero fíjense a dónde llega un dinamitero, un hombre como Donald Trump, que hoy está enfrentando esos casos de justicia. Yo creo que hoy la Suprema Corte de Justicia tiene que fallar si el hombre es pasible de ser impedido ser candidato, porque es un insurrecto. Provocó una insurrección, y eso es una ley o una norma de la Constitución de los Estados Unidos que se estableció ahí después de la Guerra de Secesión, para evitar que los sureños, que fueron conspiradores contra la Unión, uno de ellos aspirara a ser presidente de la República, y se veían como conspiradores, y vino esa enmienda, no sé cómo, esa norma, se estableció esa norma en la Constitución norteamericana, y todo insurrecto, todo norteamericano que se subleve contra el Estado, contra la democracia norteamericana, no puede aspirar a ser presidente de los Estados Unidos. Y eso es lo que pesa ahora, que la Suprema Corte de Justicia pueda limpiarle ese camino a Trump. De lo contrario, sería una debacle para el propio Partido Republicano, porque no tiene candidato. El único candidato hasta ahora es Donald Trump, un hombre dinamitero al mismo tiempo, y un hombre que ha creado una situación sumamente difícil hasta con los mercados, siendo presidente de los Estados Unidos, porque además acabó con los acuerdos.
es un negacionista del clima. Y con los problemas que tuvo con la OTAN y los amigos europeos y las relaciones tan amistosas con los enemigos de Estados Unidos, entonces la verdad que es un hombre sumamente conflictivo. Vamos a esperar qué va a pasar, pero en Estados Unidos va a pasar. Sería un tsunami si la Suprema Corte de Justicia declarase que el señor Trump está incapacitado para ser candidato a la presidencia de la República Norteamericana. Imagínense ustedes la debacle que es. Yo soy de los que creo que la Suprema Corte va a fallar a favor de él, porque esos jueces, la mayoría los nombró él, y hay una mayoría ahí que pesa. Y como en el mundo, donde quiera se cuecen habas, como dicen, Estados Unidos tiene sus dificultades también. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muchas veces he repetido aquí que al PRD-PRM se le echa de menos cuando están en la oposición, pero que cuando llegan al poder se le deplora, porque que comienzan a hacer cosas mal hechas y terminan degradando el Estado Nacional. Lamentablemente no hay forma de que uno quiera, diríamos, limpiarle el camino, allanarle el camino, porque quiebran los valores, se descuidan con los servicios públicos, no hacen nada que se vea favorable a la grandes mayoría, que no sea repartir el derroche, el dinero, por ejemplo, para aumentar salario. Póngale 15,000 pesos a los bomberos, cosa que nos alegramos, porque eso está muy bien. Los bomberos necesitan ser siempre, que sean bien remunerados. Aquí se veía al bombero como si fuera se ve al bombero como si fuera un agregado ahí del Estado, un chupasangre del Estado, porque están sentados en el cuartel. Si no hay fuego, no hay problema con los bomberos. Pero los bomberos trabajan en fuego, trabajan en el aire que se está ahogando, tienen ambulancias para cargar heridos, hacen de todo. Los bomberos están en todas.
Bueno, pero para dar dinero, ahí están los gobiernos del PRM, son efectivos. Quiebras de valores, aparece ahora de que el teteo, es una cosa de loco, porque es que yo no sé, señores, yo creo que vamos a tener que unirnos para enfrentar al PRM, porque estas cosas que estamos viendo hoy, eso no son cosas de gente, eso no son gente bien intencionada para el país. Vamos, miren, el gobierno tiene que ponerse serio, presidente Abinader. Usted sabe lo que el gobierno, el Ministerio de la Juventud, propone que se van a efectuar unos teteos, es decir, una bebedera de ron, un desorden callejero, señores, de droga y de ron, que eso es todo lo que se mueve ahí. Porque ahí no corre más que drogas y ron, y juca, y qué sé yo, y vapeo, y toda, y la pornografía, porque todo eso es lo que se mueve en esos teteos. Que en España se le llaman botellones, y están siempre muy preocupados en España, porque los jóvenes se ponen a beber trago, droga, y hacen de todo, escándalos callejeros, y entonces eso crea molestias. Entonces, ¿cómo es posible que en República Dominicana el Estado, el gobierno vaya a fomentar eso? Pero yo creo que eso, señores, yo creo que el país tiene que reaccionar ante esa barbaridad. Eso es insólito, glorificar eso, el desorden, el caos. No, tenemos que unirnos entonces para echar del poder al PRM, porque ¿cómo es posible que esto se vaya a permitir aquí? Que el gobierno se dé a la tarea de poner eso en ejercicio, en ejecución, el desorden callejero. Así no se puede gobernar un país. Ustedes saben el desorden que hay en esta capital, el ruido. Vehículos con unos tubos de escape escandalosísimos en las madrugadas. Nadie puede dormir en áreas como la 27 de febrero, que todas esas barriadas de la Esperilla, el Vergel, Naco, Piantini, pues es un desorden y no hay policía ni hay autoridad que se meta en eso. Entonces ahora vienen los teteos programados, yo no sé cómo que le llaman unos teteos, Dios mío. Glorificar el caos, glorificar la ebriedad, el desorden callejero. Pero eso es una cosa de loco. ¿Y qué gobierno es este entonces? ¿Dónde está la autoridad de este gobierno? Pero esas cosas yo creo que nosotros no podemos seguir así. Entonces un derroche de dinero. Ayer decíamos nosotros, o no ayer, en la semana lo hemos dicho. El gobierno anuncia, bueno, ahora anunciaron otra. La red de trauma, la red traumatológica y la red, óigase bien, la red para sordos, para asistir a los discapacitados. Busquen, nosotros tenemos, y a los enfermos de cáncer, tenemos nosotros que estar aquí pidiéndole al pueblo dominicano que se sacrifique y ayude a esas instituciones, que el servicio público está en el suelo, como se dice, y que el sector privado, los patronatos, tienen que hacer de tripas corazón. Yo citaba el caso ayer de don Celso Marrancini, que tiene que poner de sus recursos, él de su dinero, para terminar el centro de rehabilitación de discapacitados de Barahona, porque él, su madre, una dama, una heroína de este país, que su esfuerzo lo dedicó, toda su capacidad vital y profesional, su vitalidad la puso al servicio de los discapacitados, creando la rehabilitación. Y como Celso es su hijo, asume, él es un empresario exitoso, asume terminar el centro con recursos propios, privados, y el Estado Dominicano, bueno, le pagarán, porque tendrán que pagarle a él. Pero miren el nivel de compromiso, de seriedad que hay en el manejo de los recursos públicos, el derroche que hay en este país. Y los servicios médicos hospitalarios en el suelo. Ayer leía lo que escribió el doctor Marcos Díaz Guillén en el periódico Diario Libre, una columna que tiene ahí sobre medicina.
¿Y cuántos son los problemas que hay en el país? Y el gobierno en un derroche, botando el dinero. Es una cosa increíble esto, glorificar este desorden, señores. Eso es insólito. Dios mío. No. Bueno, es, como yo digo, unamos nuestros esfuerzos para ver si ya ponemos a capítulo el gobierno y le decimos sus verdades, porque es que eso no puede seguir así, eso no puede seguir así. Aquí, yo recuerdo una expresión, no sé si la puedo armar, esa expresión de Maquiavelo, que Maquiavelo decía como que el que engaña a un pueblo, el que engaña a un pueblo se gana el odio de ese pueblo. Algo así es la expresión de Maquiavelo. No es fácil usted engañar a un pueblo y evitar el odio de ese pueblo por usted. Entonces el gobierno yo creo que está corriendo con esa suerte. ¿Por qué que se están poniendo en juego las cosas que se dicen con, la gente cree que se dicen con seriedad, pero terminan en inseriedad? Porque miren, ese caso de Pedernales, si eso es verdad, yo no quiero pensar que eso sea verdad. Lo del deterioro del muelle que se acaba de inaugurar allí y que yo aquí tengo, desde que ese barco se fue, dije, ojalá venga el otro rápido, porque de allá de Pedernales me han escrito amigos. Y yo decía que mucha gente ha hecho inversiones en Pedernales, que ha gastado dinero en negocios y en atractivos para ya ese flujo de cruceristas que iban a hacer, que se iban a desmontar allí, que iban a caminar aquello y aquella gente podía servirle cosas que le interesaran, principalmente artesanías y cosas así. Pues fíjense por dónde anda, ya el barco no se sabe cuándo vuelve otro barco, si fue todo una especie de tramoya, como digo yo, porque que este gobierno está armado, su arma principal es la tramoya, el tramoyismo. Esas cosas yo creo que tenemos que corregir, eso no puede seguir. Bueno, pero así es que anda, parece todo esto, porque el mundo, yo no sé, yo vi hoy el caso de Martinelli, el expresidente de Panamá, que se ha refugiado en Nicaragua, porque estos dictadores, esos regímenes dictatoriales, aceptan de todo porque se convierten en verdaderas cloacas, son típicos de esa política de alcantarilla, eso, y más si son comunistas, peores todavía. Porque ese caso de Nicaragua, que el señor Martinelli se desplaza para allá, pero Cuba, yo me acuerdo, este régimen que era la ejemplaridad de la lucha rebelde, de la izquierda revolucionaria, de esa Cuba libre y antiimperialista. Y en sus mejores momentos de discursos cueros para el castrato, recibió a Robert Vesco, me acuerdo yo, ese magnate norteamericano, un delincuente, que le había ofrecido muchísimo dinero, incluso a Nixon y a esa gente para las campañas políticas, pero era un delincuente financiero, a los Madoff y todo eso. El hombre se refugió en Cuba, vivió en Costa Rica y tal, en Cuba, murió en La Habana. En 2000 y pico, 2007, 2008, murió Robert Vesco, un delincuente buscado por la justicia norteamericana. Pero allá fue a parar Carlos Salinas de Gortari, el mexicano, otro delincuente, en Cuba recibido como héroe por Fidel Castro. Buscando que sería el dinero, la estadía que esta gente pagara para que tuvieran dólares en Cuba. Yo no sé, yo no entiendo aquello. Bueno, pues así pasó con este caso de Martinelli, que ahora va a Nicaragua. Pero es que esas sociedades, yo no sé, Estados Unidos ha tenido muchos problemas. Yo me acuerdo del caso también de Richard Nixon. Nixon fue un hombre que tuvo que abandonar la presidencia de la República por problemas tan serios como ese de Watergate. Pero también había tenido muchísimo lío con un tal Beboso, Bebé Rebozo. Yo no sé si era cubano ese tipo, Charlie Rebozo. Ese hombre era un hombre muy conflictivo, también un delincuente financiero también y de eso, pero se lo daban de marido de Nixon. Oigan bien, oigan hasta dónde ha llegado esa... Dios mío, pero yo no sabía que Richard Nixon tenía conductas homosexuales, pero ¿y por dónde anda el mundo?
Dios mío. Y eso no es el mundo de ahora, que ahora está más descompuesto que aquel. Miren a Donald Trump cómo anda ahí con acusaciones de malos negocios, acusaciones de insurrección, acusaciones de porte de documentos oficiales de la Casa Blanca, de manoseo a mujeres, de violaciones a mujeres, pero ¿y cuántas cosas es que este mundo está poblado de tantas vagabunderías? Hoy el Papa incluso también dijo que ¿por qué lo critican a él? Porque pidió que se consideraran a los homosexuales. Y entonces, él dice que cuando él bendice a un magnate, un delincuente de esos que le roban a los obreros, un empresario, lo aplauden y nadie dice nada, que hay mucha hipocresía. Dios mío, por eso es que aquí, yo estaba hablando del caso de ese señor Romero, pero aquí hubo un caso de un señor que mató a su mujer y después fue juez en este país. Óigase bien, juez y presidente de una institución nacional de mucho respeto, pero fue juez aquí. Y en el único sitio donde lo pararon, yo creo que fue en el mismo Vaticano, porque el régimen local lo nombró allá embajador y no lo aceptaron. Pero ¿cómo? Porque son las cosas de este país, señores, y del mundo, pero de este país. Y hoy se están comiendo vivo al señor Romero. Aquí hay mucha hipocresía. Gracias por su atención, pero lean la pregunta de Marino Vinicio Castillo, su blog, que publica todos los miércoles. Hoy jueves, reflexiones entre guerras mundiales, regionales e insulares. Gracias por su atención y será hasta mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.